Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Juan, bueno, muchas gracias por atendernos. No sabemos si estás en tareas o no. Tenemos entendido que las jornadas laborales son cada vez más agotadoras, ¿no? En este contexto de pandemia. La verdad que sí, son cada vez más agotadoras, estamos cada vez más sobrecargados, tenemos cada vez más compañeros, trabajadores que se enferman de coronavirus, que se desgastan, que nos desgastamos. Y empezamos, como ustedes bien decían en la introducción, no es un reclamo nuevo. Entonces tenemos un sistema de salud pública que era muy fuerte a nivel provincial y que hace ya muchos años se viene debilitando. Las autoridades de salud y las autoridades, sobre todo provinciales, le vienen como sacando la mano al sistema de salud, lo consideran un gasto, lo consideran algo no tan necesario, fortalecen distintos tipos de erogación de fondos hacia el subsistema privado, y nuestro sistema de salud, que más allá de lo edilicio, de los insumos, que son todo un tema también, fundamentalmente ha sido ejemplar en nuestro país y en toda Latinoamérica por un recurso humano capacitado, formado y en cantidad en base al crecimiento poblacional, y todo eso falta desde hace mucho tiempo y viene disminuyendo, lo cual hace que aún en esta situación que nos sobrepasa a todos por la pandemia, en todos los lugares, ya hayamos empezado a encarar esta situación de la pandemia con menos cantidad de trabajadores en todo el agrupamiento profesional y de enfermería, que somos los que directamente atendemos a los pacientes, y con muchos cargos cubiertos por trabajadores de salud que no tienen la capacitación que tienen que tener. Hace años ya, y fundamentalmente en el último año y medio, 2, se están cubriendo cargos que quedan vacantes por gente que renuncia, porque el sistema de salud no conforma equipos como los que tiene que conformar, la gente no es reconocida en su trabajo, en su esfuerzo y en su remuneración como tiene que ser, y se rellenan cada uno de esos huecos con trabajadores que no tienen la formación y la capacidad que tienen que tener. Y esto hace que tengamos un equipo mucho más debilitado y disminuido en número de trabajadores para enfrentar todas las necesidades de salud que habitualmente se requieren enfrentar, que no se están en este momento atendiendo, todas las enfermedades crónicas y las patologías que necesitan cuidado y control, más la prevención de la salud, y encima ahora la pandemia. Por eso que desde el CIPRO-SAPUNE reclamamos urgentemente que se pueda discutir en legislatura la ley de carrera profesional que ya presentamos en 3 oportunidades en los últimos años, y la última hace ya un año. La tienen guardada en legislatura y no la quieren discutir, porque necesitamos una ley que regule nuestro trabajo, que nuestro trabajo vuelva a ser atractivo, competitivo, y que volvamos a ser ese lugar donde trabajadores formados de distintos lugares, de distintos puntos, quieren formar parte y quieren trabajar en este equipo, y no que la gente se va y renuncia. Tenemos varias renuncias de médicos clínicos en las últimas semanas, en el hospital de Plotier, por ejemplo, en plena pandemia. Contanos un poco más, Juan, porque justo te iba a preguntar, teniendo en cuenta lo que pasó en Viedma, que renunciaron 15 jefes de servicio del hospital de Viedma, te iba a preguntar justamente qué pasaba acá, ¿no? Que vos nos decís, ¿hay renuncias en Plotier? Hay renuncias de médicos clínicos en Plotier, faltan médicos generalistas en distintos lugares de la provincia, el Rincón de los Sauces, hay pérdida de profesionales en Villa La Angostura, y si ahora cuando cortamos llegan a llamar a autoridades de salud, van a decir, tenemos cubierto casi el 95% de los cargos. De ese 95, un porcentaje altísimo en el último año y medio está cubierto por trabajadores que no tienen la formación. En nuestro hospital de Centenario tenemos 6 trabajadores haciendo trabajo de especialistas en medicina general que no son médicos generalistas. Entonces, si mañana ahí en la radio deja de ser la radio organizada como tiene que ser, echan algunos de ustedes, otros renuncian, y por ahí puedo ir yo y tratar de, enfrente del micrófono, o alguien que todavía está en formación, pero que no tiene la formación adecuada, la experiencia de trabajo, y por ahí podemos sacar un programa al aire. Pero no es lo mismo que un programa organizado, con gente idónea, con técnicos, con producción y con periodistas, como lo están haciendo ustedes. Pero a alguien que no sabe le podemos decir, y el programa sigue saliendo. Eso es lo que está pasando en muchos aspectos en salud, y es preocupante. Así estamos atendiendo. Juan, ¿y se van por mayor atracción salarial por parte del sector privado? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. El desgaste, la falta de cuidado, la cantidad
de trabajo que hay que hacer, tanto ordinario como extraordinario, la cantidad de guardias que hay que hacer y más ahora en pandemia, que nuestros trabajadores de salud no se sientan cuidados, que nuestros trabajadores de salud cuando enferman no reciban el cuidado que tienen que tener desde nuestro sistema de salud, que con el convenio colectivo de trabajo de hace más de 2 años teníamos lo que se llamaba el proporcional de guardias, entonces cualquier trabajadora que quedaba embarazada se le seguía reconociendo la cierta remuneración por las cantidades de guardias que hacía previamente, o cualquier persona que tenía un familiar enfermo gravemente o quedaba enfermo, y eso ahora no se hace. Que la dedicación perdón que te voy a interrumpir, pero sí, ese proporcional de guardia no es el que anunció hace poco Omar Gutiérrez que se restablecía. Es cierto, anunció que se restablecía después de 2 años y medio que lo venimos reclamando y que hemos perdido un montón de trabajadores en el medio. Que la dedicación exclusiva es eso que se da en pocos lugares en el país y se da como algo, como un pilar del sostenimiento de nuestro sistema de salud, que hace que los trabajadores del agrupamiento profesional, trabajadores sociales, bioquímicos, psicólogos, kinesiólogos, médicos, etcétera, tengamos un porcentaje altísimo de esos trabajadores la dedicación exclusiva en el hospital o en el centro de salud del sistema público y hagamos todo nuestro trabajo ahí sin poder salir a trabajar en otro lado. Eso hace que nos dediquemos de lleno a la salud pública. Eso que se llama la dedicación exclusiva se está cada vez debilitando más y sobre todo a partir del convenio colectivo de trabajo. Entonces eso hace que sea mucho menos atractivo. Que vos estés en el sistema de salud, que tengas reconocimiento porque te dediques de lleno al sistema de salud, es muy importante. Pero si eso no se valora y no se está valorando en las últimas leyes que se están haciendo, hace que la gente diga, me estoy esforzando demasiado, y la verdad que los reconocimientos, y no solo en lo salarial, sino en muchos otros aspectos, son mínimos. Entonces me siguen hablando del sistema de salud, de la mística del sistema de salud, pero el sistema de salud no está siendo jerarquizado como tiene que ser hace ya muchos años, sobre todo en las últimas gestiones de gobierno. Y eso tiene repercusión en los trabajadores y fundamentalmente en la calidad de atención de salud que estamos teniendo, que es mucho menor a la que teníamos años atrás. Bien, estamos hablando con el delegado de Ciprosapune del Centenario, el médico Juan Ferrari. Juan, ustedes anuncian que hoy hay una jornada de lucha, ¿no?, por parte del Sindicato de Profesionales de la Salud. ¿Qué consiste esta jornada de lucha? ¿Van a hacer algún tipo de marcha, es paro? ¿Cómo la van a llevar adelante? Dada la situación de pandemia, todos los tipos de reclamos y acciones que hicimos de nuestro sindicato consisten en actividades en los medios, en actividades virtuales, videos, fotos, reclamos, conferencias de prensa en la puerta del Castro Rendón, pero los trabajadores seguimos en nuestro lugar de trabajo porque consideramos que hoy más que nunca todos los trabajadores tenemos que estar todos los días en nuestro lugar de trabajo haciendo frente a la pandemia. Nos parece irresponsable salir a marchar o dejar nuestro lugar de trabajo en este momento. Al margen de que Ciprosapune cada vez que hizo en otros momentos una marcha o un reclamo, lo único que suspendió transitoriamente fueron actividades ambulatorias. Eventualmente cuando no teníamos pandemia y salíamos a hacer una marcha, suspendíamos el consultorio que yo hago, pero no se dejaba de atender la sala de internación, la guardia o las cirugías programadas, porque nos parece que por más importante que sea el reclamo, hay ciertas actividades que no se pueden tocar. No somos una fábrica que cerramos la fábrica y nos vamos a marchar. Estamos atendiendo la salud, queremos que se reconozca mejor a los trabajadores de salud, fundamentalmente para que nuestro sistema de salud funcione mejor. Entonces, en este sentido, no nos vamos a mover de nuestro lugar de trabajo. De hecho, mientras estamos hablando, en este momento, estamos camino a nuestro lugar de trabajo a hacer nuestra jornada laboral mínima de 8 horas, y si se necesita más por la pandemia, hacemos más, porque esa es nuestra forma de concebir la salud pública. Tenemos que estar todos los que podemos y necesitamos más gente para enfrentar la pandemia y para tener un mejor sistema de salud. Juan, ¿están al tanto ustedes de la estrategia esta del gobierno provincial para incorporar egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad del Comahue, que hubo allí un entredicho entre el gobierno y la universidad? Sí, tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando. Hace un par de semanas
nuestra ministra de Salud anunció que íbamos a incorporar 100 nuevos profesionales. En realidad son los ingresos de los residentes que ingresan todos los años, que la residencia es una formación fundamental de posgrado que hace que tengamos capacitación y especialidad. Eso pasa todos los años. Entonces, decirle a la población y decir por los medios, incorporamos 100 nuevos trabajadores al sistema de salud. En realidad incorporamos 100 nuevas personas que tienen que formarse en el sistema de salud para dentro de unos años ser personas especializadas, capacitadas y dar respuesta. Incorporamos alumnos de la facultad del último año que den una mano. Está bien que se incorporen para dar algún cierto tipo de mano, que se ha hecho en otros distritos, en otros lugares, en pandemia, para hacer actividades puntuales. Ahora, anunciar con bombos y platillos que eso es fortalecer el sistema de salud, termina siendo un engaño, ¿sí? Porque una cosa es alguien que haga una cobertura parcial y otra cosa es, digamos, no se puede comparar la pérdida de médicos clínicos, de especialistas en medicina interna, en internación, que están haciendo frente a la pandemia del Hospital Plotier, que hemos perdido 3 o 4 de ellos y está a punto de caerse la internación en el Hospital de Plotier, con la incorporación de algunos estudiantes o médicos recién recibidos o profesionales de cualquier área recién recibidos que ingresan a cubrir huecos. En esta situación de pandemia, bienvenidos sean, pero no se puede comparar unos con otros, no es un número que sale y otro que entra. Y no insisto, vamos ahora 5 personas ahí en la radio y decimos, ¿cómo está fortalecida la radio? O nos juntamos 4 aficionados y nos vamos a un equipo de fútbol y decimos, ya está, el equipo ya está, o alguien que está entrenándose o preparándose para. Pero más allá de que puede ser un plan que puede ser útil, está muy mal que se haga una política mediática diciendo que se está fortaleciendo el sistema de salud con gente que se está incorporando, en algunos casos transitoriamente, por una cuestión puntual de pandemia, decir que eso es fortalecer el sistema de salud. Fortalecer el sistema de salud es hacer políticas para que no sigamos perdiendo gente capacitada, especializada y de experiencia. Claro, máximo cuando está en juego la salud humana, ¿no? Porque vos decís, capaz que Juan, vos hacés un mejor programa que el que hacemos nosotros, pero cuando está en juego la salud pública, la salud de las personas es mucho más preocupante, ¿no? Y jugar diciendo que tenemos gente que estamos ingresando, decir el famoso numerito que siempre estamos en 93, 95, 98% de ocupación de terapias intensivas. Estamos faltando a la verdad, porque lo cierto es que el domingo estuve de guardia 24 horas y hasta ayer a la mañana teníamos en realidad 3 personas de Centenario que eran candidatas a una terapia intensiva y no había lugar en terapia intensiva. Hace 10 días, cuando llevamos un paciente de 42 años a una única terapia en Cutralcó, desde acá, desde el Hospital Centenario, teníamos 4 pacientes candidatos a terapia y nuestro centro coordinador de cama tenía presentados para ir a terapia intensiva 28 pacientes. A veces esos números bajan, yo estoy diciendo el máximo, pero que sigan diciendo que hay lugar, que tenemos 95, 99, es propaganda. Es como cuando yo te digo el kilo de papa está a 59,99. Es propaganda. Digamos la verdad, estamos totalmente saturados, más allá de todo lo que se está haciendo frente, pero reconozcamos, no le demos falsas esperanzas a la población. No digamos estamos haciendo frente y la cosa está bien. No, la pandemia nos está pasando por encima y hay que quedarse en las casas. Y las respuestas de nuestras autoridades son muy tibias y eso repercute en vidas humanas que se pierden. Te voy a hacer, 2 preguntas en una, en realidad la mía. Primero es si están derivando gente a San Martín de los Andes, que era supuestamente el centro COVID que todavía tenía lugar, aunque hay trabajadores de la clínica Chapelco que están contagiados. Y la otra es si ustedes también comenzaron a registrar pacientes, mujeres jóvenes, embarazadas, niños y niñas, que era lo que nos decían del centro COVID de acá del Castro Rendón, ¿no? Que eran como los que les llamaba la atención que no habían tenido pacientes así antes tan grave. Nuestro número en Centenario de niños y de mujeres embarazadas jóvenes sigue siendo bajo, por ahora. Pero todo es cuestión de porcentajes. Si le seguimos diciendo a la gente, no, solo se enferman los viejitos. No, tenemos pacientes de 40, 45, 50 años, varones y mujeres, muy graves en el Hospital Centenario. Si seguimos diciendo, como dijeron algunas autoridades políticas, inclusive locales de la ciudad, que no tienen injerencia directa en el sistema de salud público, que es provincial, decir, acá en Centenario se internan pacientes leves y el resto se derivan.
No, en Centenario tenemos pacientes que tendrían que estar en terapia intermedia e intensiva, tenemos 35 camas de internación de coronavirus, con un solo médico clínico de guardia que las atiende, y tenemos pacientes gravísimos, y se mueren 1 o 2 pacientes por día en Centenario. Entonces la situación es grave, y hay mucha gente joven, es verdad, de 100 jóvenes que nos enfermamos, porque muchos ya lo hemos tenido, por ahí hay 2 o 3 que están graves, pero esos 2 o 3 lo pasan mal. Tenemos familias acá en Centenario que han perdido 2 o 3 de esos integrantes, y algunos familiares de 35, 40 años. Entonces la situación es muy preocupante, y a los que decimos esto nos llaman alarmistas, pero estamos diciendo la verdad. No ganamos nada en asustar a la gente, estamos diciendo que la situación es muy grave y que hay que seguir llamando a que nos quedemos, a que nos distanciemos, a que tengamos cuidado, a que no nos juntemos, porque la juntada del Día de la Madre, la juntada de fin de año, lleva a que familias enteras que se juntaron se infecten, se enfermen, se contagien, varios de ellos, y lo pasen muy mal, y algunos queden internados y algunos se mueren. Es directamente así. Es muy difícil porque nos gusta juntarnos, nos gusta compartir. Pero desde el sistema de salud pedimos, ya que las autoridades no lo piden con claridad desde nuestro punto de vista, que renovemos el contrato social con la población y que aguantemos más tiempo y que tratemos de no juntarnos entre nosotros, que es fundamentalmente cuando nos contagiamos. Y esto es muy preocupante. Y de lo que me decías, cuando tenés un paciente muy grave, si tenés la suerte que esté encabezando la lista de todos los pacientes que esperan una internación en terapia intensiva, y internación en terapia intensiva significa entrar a respirador, y entrar a respirador no es ninguna garantía de nada. Los índices de morbimortalidad, de más complicaciones y de muerte de la gente que entra al respirador son altísimos, más por esta enfermedad, pero si te dicen que hay un lugar en China, vos te lo llevás en un avión a China para tratar de salvarle la vida. Nos tocó Cutralcó, a otros pacientes de Neuquén les tocó San Martín, y vamos y venimos con pacientes, con todo lo que conlleva, viajar horas con un paciente crítico, grave, sedado, con un tubo en la tráquea para que respire, ventilándolo en forma manual, y todo lo que conlleva de exposición de los trabajadores de salud, camillero, enfermero, médico, choferes, todo el equipo que va de derivador, y toda la angustia que significa para la familia, decir que tu familiar está muy grave, que es probable que se muera por coronavirus y lo tuviste que llevar a 150, 200 o 450 kilómetros. Que no se lo puede visitar. Y no se lo puede visitar ni siquiera si lo tenemos acá, por lo que es el aislamiento. Y imagínate tenerlo a 150 o 450 kilómetros. No solo no se lo puede visitar, sino que después, cuando muy probablemente el familiar fallezca, porque es cierto, en la mayoría de los casos va a fallecer, hay que poner una bolsa negra, va a tener que ir a cremación casi seguro, tenés que empezar a hacer trámites para ver cómo vas a traer hasta por lo menos el cementerio de tu ciudad un familiar muerto del cual no te pudiste despedir. Y eso suena feo, suena amarillo, pero es cierto, no estamos inventando cosas. Bueno, Juan, nos toca despedirte, pero vamos a volver a contactarnos con vos para ver cómo va con este reclamo de la ley profesional que le están pidiendo a la legislatura que la comience a debatir, y en general lo que va pasando en el sistema sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ojalá empiezan a escuchar que necesitamos esta ley, debatirla, discutirla. Nadie está diciendo que esta es la verdad, pero por lo menos que se discuta para que nuestro sistema de salud vuelva a ser el sistema de salud fuerte que fue a finales del siglo pasado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Así pasaba Juan Ferrari, delegado de Ciprosapune, médico de Centenario, nos dejó algunas claves bastante importantes para tener en cuenta, así que lo que decimos siempre, a cuidarse. 8 de la mañana.